Muy bienvenidos todos, profesores, estudiantes, compañeros de trabajo, jóvenes todos. Así es. Así es. En nombre de Mónica y en el mío propio queremos agradecer su presencia hoy aquí. La verdad que debo confesar que es un momento nuevamente muy emotivo, como lo fue la defensa de la tesis doctoral, que fue el día 11 de mayo de este año. En aquella oportunidad, un poco para preservar la sacralidad, la majestuosidad de la defensa de la tesis doctoral, yo pedí no hacerle promoción al evento para garantizar que todo transcurriera en paz, en calma, porque era un evento estrictamente académico y no es que este no lo sea, por supuesto que lo es, pero tiene una connotación diferente porque estamos un jurado calificador. La defensa de una tesis doctoral suena muy antipático, pero en realidad no es para el público. Puede haber público presente, pero es para el jurado. Y realmente nosotros quisimos compartir esto con todos ustedes, pues realmente es para ustedes, está dedicado a ustedes, pero también, lo digo desde el inicio, también está dedicado a quienes no pudieron venir hoy porque están en el cielo. Gracias por haber venido. Así que yo creo que hay que hacer justicia y no hay mejor forma de hacer justicia que con la ciencia, la conciencia y la verdad, como lo dice nuestro himno de la Universidad Simón Bolívar. Mónica es una profesora muy poco conocida en esta universidad y en el ámbito en general. Yo quiero ver si la impulsamos un poquitico para que tengas redes sociales, te conozcan. Y por lo tanto comienzo leyendo una breve síntesis curricular. Es profesora del Departamento de Procesos y Sistemas de la Universidad Simón Bolívar desde el año 2000. Mónica, entraste después que yo. Bueno, desde el 27 Bueno, que claro, soy ayudante yo docente. tengo canas, tú no las tienes. Químico de profesión, ambientalista de corazón y promotora de la gestión ambiental para el desarrollo sostenible. Mónica Krauter obtuvo el título de licenciada en Química en 1993 USB, el de Magíster en Química Mención Ambiental en el 2000 y está próxima a recibir el título de Doctora en Desarrollo Sostenible en julio de este año. Es también auditora líder internacional ISO 14000 por la BVQI. Es fundadora del Grupo Tecnologías Alternativas Limpias de la USB TECAL y ha sido profesora invitada al Politécnico de Madrid en España, la Universidad de Sao Paulo en Brasil y la Universidad de Toronto en Canadá. Ha logrado 2 patentes de invención en el área de mejoramiento de materiales carbonosos vía microondas. De hecho, la primera patente de la Universidad Simón Bolívar le pertenece a la profesora Mónica Krauter y su trabajo se centra en la búsqueda constante de la ecoeficiencia en los procesos de bienes y servicios con miras al desarrollo sostenible. Ama a Dios, su familia, su país, la naturaleza, la justicia, la libertad, volar parapente y nadar en el mar. ¿Y a tu tutor? Esa es Mónica. Y quiero compartir con ustedes la formalidad de lo que fue la defensa de la tesis doctoral y voy a permitirme, con el permiso de ustedes, leer el acta veredicto de la tesis. Quienes suscribimos los profesores doctora Rosa María Chacón, Universidad Simón Bolívar, presidente de Cédula Tal, doctor Benjamín Sharif, que era Universidad Metropolitana Principal Externo, Cédula Tal, doctor Jacobo Villalobos, Universidad Central de Venezuela, Principal Externo, Cédula Tal, doctor Daniel Barnaghi, Universidad Simón Bolívar, Principal Interno y tutor de la tesis doctoral, Cédula Tal, y doctor Hernán Castillo, Universidad Simón Bolívar, Principal Interno. Miembros del jurado examinador designado por la decana de estudios de posgrado de la Universidad Simón Bolívar para considerar y evaluar la tesis doctoral intitulada Uso de bombas lacrimógenas en Venezuela, ética y sostenibilidad, presentada para optar al grado académico de Doctor en Desarrollo Sostenible por la estudiante Mónica Cristina Krauter Romano, cédula tal y carnet de la Universidad Simón Bolívar 96, imagínate que joven. Dejamos constancia de lo siguiente: leída la tesis doctoral por cada uno de los suscritos, procedimos a constituirnos formalmente en jurado el día 10 de mayo de 2018 para evaluar su contenido de acuerdo con lo previsto en las normas y procedimientos para elaboración y evaluación de la tesis doctoral. Este convino en convocar defensa oral y pública para el día 11 de mayo del 2018 a las 9:30 en la sala de videoconferencia ubicada en el edificio de comunicaciones, primer piso, Universidad Simón Bolívar, sede Sartenea. Reunidos en acto público, el jurado y el candidato
en la fecha, hora y lugar previsto, se procedió a la defensa oral de la tesis doctoral, la cual se llevó a cabo bajo las siguientes pautas: exposición oral por parte del candidato doctor, preguntas y comentarios por parte del jurado sobre diversos aspectos conceptuales y metodológicos relacionados con la línea de investigación del estudio, así como sus resultados, conclusiones y explicaciones. Acto seguido, los miembros del jurado procedimos a deliberar en privado para formular un juicio sobre la tesis y su defensa, y apoyándonos en las siguientes razones: se considera que el tema de estudio es pertinente para el área de desarrollo sostenible. 2. Presenta una metodología rigurosa en las áreas de química, física, ciencias sociales, sostenibilidad y ética, con las cuales aborda cada una de las aristas del problema de manera suficientemente sustentada. Presenta un aporte novedoso y extraordinario en el campo de la bioética, al vincular, mediante la metodología aplicada, los aspectos de salud y biomédicos con el desarrollo sostenible. 4. Su enfoque de investigación establece un marco de referencia integrador para abrir líneas de trabajo incorporando conocimientos en las áreas que han sido interrelacionadas. Emitimos de manera unánime el presente veredicto de aprobado con mención sobresaliente de la tesis doctoral sometida a nuestra consideración. En fe de todo lo cual, levantamos y firmamos la presente acta de veredicto en el Valle de Sartenejas a los 11 días del mes de mayo del año 2018. Por cierto, de nuevo, felicitaciones otra vez, Mónica. Ay, gracias. Gracias. Bueno, me toca hoy varios roles distintos al de tutor. Yo te voy a ir pasando las láminas, pero sí quiero, a manera de anécdota, decir que para mí fue un honor haber sido tutor de esta tesis. Es un honor también continuar trabajando sobre este tema. Yo siento o pienso que tuve la fortuna de lograr canalizar un intenso y muy profundo dolor que tenía Mónica, una sed de justicia de cara a los jóvenes venezolanos, donde, insisto, jóvenes somos todos, donde para buscar la justicia primero hay que buscar la verdad, y esta tesis es la cristalización de esa verdad. Yo pienso que la función de la academia en sistemas políticos autoritarios tiene necesariamente que ser poner la verdad y la ciencia por encima de todo para demostrar las cosas y no solo emitir opiniones, de tal manera que esta tesis es una tesis doctoral, es un documento científico. Aquí ustedes van a ser testigos de pruebas, de evaluaciones físico-químicas, de testeos ambientales, de entrevistas a expertos y de un trabajo intensísimo que llevó a cabo Mónica y que produjo un resultado que se puede usar en las más altas instancias internacionales para, a partir de la verdad y de la ciencia, de la conciencia, mostrar el talante de este sistema, pero no con opiniones, sino con ciencia. Y yo creo que ese es el grandísimo valor de este trabajo, más allá de los hallazgos que hoy vamos a compartir con ustedes. Quiero subrayar que son hallazgos científicos, pero también son hallazgos humanísticos, porque ustedes van a ver cómo va a arrancar la tesis, pero también van a ver cómo va a concluir. Así que bueno, disfruten de la presentación. Adelante, Mónica. Gracias, muy buenos días a todos. Si ven que me emociono y alzo la voz, por favor, díganme. Antes de empezar, yo quisiera agradecer al señor José Pernalete su presencia aquí, mi vecino. ¿Okay? Como bien lo dijo, es un tema difícil. Desde el 2014 inicié esto como madre, como ciudadana. Quiero contar esta anécdota y cierro para empezar. Estaba en una protesta por Mónica Spears, no sé si se acuerdan, en las Mercedes, y tiraron tantas bombas, pero tantas bombas frente al CBA, que a mí no me dio por correr, sino por sentarme a llorar. Ya casi no podía, yo pensé que yo iba a morir ahí, y después de que pasa la nube, ya todos los guardas los tenía yo encima, los guardas estaban extrañados de que yo me quedé ahí, ¿verdad? Me pasaron y empecé a recoger algunas bombas. Ahí me di cuenta que al tocarlas estaban calientes. Dije, bueno, como madre, como ciudadano venezolano, como mujer, tenía que hacer algo, y como químico también, y esa es la razón del inicio de este trabajo desde el año 2014, Cosas del Destino. El señor Pernalete vive a 2 casas de la mía. Conocí, por supuesto, a Juan Pablo y
pasa lo que pasa en el 2017 cuando era perfectamente evitable. Adelante. Bien, mi título, la agenda que tengo prevista para hoy, no voy a obvié el marco teórico por razones de tiempo, pero sí quiero tomarme un chance para justificar y plantear el problema, los objetivos que pretendí cubrir, cómo lo realizamos, resultados de discusión y conclusiones, me refiero siempre en plural porque este es un trabajo de muchísima gente, que tuve el privilegio de plasmar. Bien, las bombas lacrimógenas son, digamos, sistemas. Pasa, Daniel, para que lo vean. Yo arranco con la definición, ¿ok? Ellas se definen como gases lacrimógenos. Bien, después veremos cuál es su estructura química. Ellos son utilizados por los cuerpos policiales y de seguridad ciudadana para controlar y disolver manifestaciones, esta palabra es importante, multitudinarias, ¿ok? Habría que ver qué define multitudinario el gobierno, causando la distracción, dispersión, acoso transitorio de los manifestantes que participan en ellas con el fin de provocar el abandono de la zona de disturbios. En las láminas están las referencias. Los gases irritantes no son nada nuevo. Imagínense, su primer uso fue a los 430 años antes de Cristo, cuando los atenienses y los espartanos utilizaron gas sulfuroso. Después de eso, los cristianos, 200 años antes de Cristo, utilizan pimienta molida. De ahí viene el nombre de gas pimienta. Agarraban la pimienta, la molían y la soplaban sobre el frente de choque como una manera de, ¿verdad?, dispersar al contrario. También hay evidencia de su uso en las cruzadas y contra Constantino, donde se utilizaban una mezcla de la pimienta molida y el gas sulfuroso. ¿Sigue? Y es en el siglo XX, son los franceses, en el año 1914, donde ya empiezan a utilizar cosas sintéticas, es decir, de laboratorio, e introducen la cloroacetona. Lamentablemente, un año después, los alemanes no utilizan cloroacetona, sino simplemente lanzan gas cloro en una batalla en Ypres, en Bélgica, donde de 18.000 soldados, 3.000 quedaron afectados en términos de quemaduras, tanto en la piel y en los ojos. De esta batalla, 250 de esos soldados quedaron in situ ciegos. A raíz de eso, en el año de 1925, se firma entonces el protocolo de Kioto. Pero es realmente en el año de 1956 cuando ya no se utiliza en guerras, sino que se sintetiza para utilizarla en disturbios antimotines callejeros. Gracias, Alejandro. Este fue, fíjense, todos los países, esta es una foto de tal cual como ellos se sentaron a puertas cerradas y ese fue exactamente el día donde los gobernantes se pusieron de acuerdo y firmaron el protocolo. Es ese protocolo que prohíbe el uso, comercialización, manejo y distribución de armas químicas en el mundo, la cual Venezuela no solo lo firma en ese año, sino lo ratifica en el año 97. Ahora bien, existen muchos tipos de agentes irritantes, pero los que están permitidos para el control de manifestaciones callejeras son solo tres. El gas pimienta, el gas CN y el gas CS, ¿sí? Y como Venezuela es firmante del protocolo de Ginebra, no puede utilizar otro tipo de gas. El gas pimienta fue, como lo reitero, viene de la oleoresina capsicum, lo podemos conseguir en la pimienta y también en el chile, en el ají picante. Después el gas CN, que es una derivación del cloro alfa acetona del 1920 sintetizado, y el gas famoso ortoclorobencilideno malonolitrilo, que se conoce con el nombre de gas CS. Casi todas las bombas que Venezuela ha comprado tienen estas iniciales, no sé si la ven, CS. CS es la inicial de Gordon and Stanton, que fueron los dos científicos norteamericanos que en el año de 1928 la sintetizan, pero es en los años 50 cuando realmente se comercializa y se usa. Gracias. Bien, ahora es muy importante que entendamos cuál es el marco legal para el uso de las bombas, porque en base a eso es que se hace evidencia sobre los impactos y donde me permite a mí decir si el uso fue indebido o no fue indebido. Entonces siempre tenemos que tomar como referencia las leyes. ¿Qué opina? ¿Cuál es el marco legal venezolano con respecto al uso de bombas lacrimógenas? Es muy claro. En el artículo, en el 1993, en el artículo 68, en el 93, Venezuela firma la Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, almacenamiento y uso de armas químicas, ¿no? Fíjense ustedes, desde el año 93, pero en el 97 esta convención se vuelve a ratificar
¿Cuántos años han pasado? 21 años. O sea, no solamente que la firmamos en el 1925, sino también la ampliamos en nuestra Constitución, que lo establece, y en el 97 también firmamos esa convención. Es en la Convención de Ginebra del año 1997 donde por primera vez se establece la definición. Y en base a esta definición es que nosotros vamos a trabajar. Las bombas lacrimógenas son un tipo de arma química no letal en la categoría de agente lacrimógeno. Cuando dicen que la profesora Krauter está diciendo que es un arma química, no lo digo porque quiero. Así está establecido en nuestra Constitución y en la Convención sobre la prohibición del uso de armas químicas. ¿Cómo deberían de usarse? También está establecido en la Constitución y el artículo 68 le permite a los venezolanos manifestar pacíficamente y sin armas, sin otro requisito que los que establece la ley. Sin embargo, ese mismo artículo hace la excepción de donde dice que se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. Y la ley regulará la actuación de los cuerpos de la policía. Sustancias químicas, obviamente, entran armas químicas, ¿verdad? Está incluido en la ley. Miren qué interesante. Cuando uno empieza a estudiar más allá de lo que es la Constitución y de las convenciones, encuentro que en el año 2010, ¿cuántos años han pasado? 8. Es decir, son relativamente recientes. Tarek Al-Sami, actual, para ese momento, ministro de Relaciones Interiores, con rango de ley orgánica sin pasar por la Asamblea Nacional, sí hace ley las normas y principios para el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial por parte de los funcionarios y funcionarias de la policía en sus diversos ámbitos políticos territorial. En la Gaceta la pueden ubicar, ustedes pueden tomar nota, 39.390. En esa Gaceta se establece la seguridad que van a tener los cuerpos, es decir, los cuerpos de seguridad tienen que tener protección, tienen que estar a tantos metros de la manifestación, no intervenir si son muchísimas personas y ellos sienten que los equipos que tienen no van a poder. Es una ley que está fundamentalmente diseñada para amparar la seguridad de los cuerpos. Ahí establece que todos los que utilizan bombas lacrimógenas o agentes químicos tienen que tener protección, tienen que tener instrucción, tienen que tener, si hay 10 funcionarios, al menos uno de primeros auxilios. ¿Alguno de ustedes vio ayuda o asistencia médica para los guardias nacionales? Ese artículo, esas normas así lo establecen. No solamente eso, un año más tarde, por favor Daniel, en el año 2011, el mismo Tarek, que está a su firma, establece las normas sobre la actuación de los cuerpos de las policías en diversos ámbitos político-territorial para garantizar el orden público. ¿Y cuáles son estas normas? Yo me permito leer algunas, como por ejemplo, que cuando hay una manifestación, lo primero que tienen que hacer los cuerpos de seguridad es realizar un reconocimiento para definitivamente identificar si es multitudinario o no. ¿Qué significa? Al Venezuela, acoger la definición de que es un arma química, pero solo para dispersar manifestaciones multitudinarias, tiene que dejarlo escrito en la ley. Entonces es muy ambiguo, porque quizás para algunos multitudinarios son 3 personas. ¿Sí? Una vez que se reconozca el número, ellos tienen la obligación de encontrar interlocutores y tratar de mediar antes de actuar. Si la mediación es imposible, entonces ellos tienen la obligación de difundir a través de sistemas públicos, es decir, megáfono, advirtiendo a la ciudadanía que van a actuar. Y que la actuación va a ser en función de la medida en la respuesta. ¿Qué significa? Si es muy violenta, ellos van a actuar también, porque va a ser en función a la fuerza que reciban los cuerpos de seguridad, como ellos la van a recibir. Ahí se extremarán precauciones para el uso de fuerza con mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, jóvenes con discapacidades y personas que tengan vulnerabilidades médicas, imagínense. No se empleará la fuerza contra personas que se retiran o se caen. Jamás se actúa contra personas de espalda. Se descenderá la escala del uso progresivo y diferencial a medida que desciende la resistencia. No se arrebatarán pancartas, no se arrojarán o devolverán objetos contundentes. Brindarán asistencia a las personas que resulten lesionadas y evacuarán a los heridos lesionados a centros de atención médica más próximas, garantizando la existencia de corredores humanitarios. Notificarán de forma inmediata a la Defensoría del Ministerio Público la aprehensión de personas con indicación del centro de detención, etc. Y no portarán de ninguna manera ni usarán armas de fuego contra los manifestantes. En esta misma Gaceta, por favor, en el artículo número 3, numeral 21, lo pueden observar, es muy claro con respecto al uso de las bombas y dice así: se extremarán las precauciones para el uso de agentes químicos en forma estrictamente localizada.
a fin de evitar su difusión y extensión en inmediaciones o cercanías de edificaciones que congreguen personas con mayor riesgo de sufrir sus consecuencias, tales como hospitales, geriátricos, escuelas, liceos y colegios, así como en espacios confinados o sitios cerrados, y se abstendrán de propulsarlos en forma directa contra las personas, evitando sus consecuencias letales o lesivas. Esta es la ley. Ellos sabían que un proyectil, que una bomba lacrimógena como esta, lanzada directamente, se convierte en un ente letivo y letal o lesivo. ¿Se ve? Es decir, la ley así lo establece. Esto no lo dice la profesora Krause. Gracias, Daniel. Ok, entendemos nuestro marco legal. De ahí nos aferramos para entonces determinar, en base a evidencia de 4 años levantados, cuál fue realmente el uso. Y en el 2014 se inician entonces en los principales centros urbanos, y todos lo sabemos, una serie de manifestaciones públicas, fundamentalmente porque el venezolano siente que es reiterativo la violación de sus derechos, ¿no? Y también el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social demanda y empieza a levantar información y llega a la conclusión de que en el año 2016 se incrementa, pero es que son miles. Ellos reportan, si ustedes entran en su página web, el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social, cuántas personas están trabajando para reportar y para documentar lo que estamos viviendo, y eso va a ser, y todavía lo es, y seguirá siendo testimonio y evidencia cierta, ¿no? Pero en el año 2016, es decir, 2 años más tarde, se sigue incrementando esa misma conflictividad por las mismas razones. ¿Qué significa? Pasan 2 años, el gobierno no toma correctivos, pero sí invierte en armas químicas, y los problemas son escasez de alimentos, ruptura del orden democrático, inflación, vulneración de los derechos humanos y políticos, corrupción y ausencia de respuestas a las demandas ciudadanas. Para el año 2017 el informe es concluyente y dice que el saldo lamentable de la respuesta del gobierno nacional frente a las manifestaciones, que no son más que manifestaciones permitidas por ley para que sean escuchadas y permitidos ejercer sus derechos, suma desde abril del 2014 hasta julio del 2017 un total de 164 personas fallecidas, 2.878 heridos y 7.017 detenidos. Ok, vimos la ley, ¿sí? Estamos en un proceso realmente social muy complejo. Venezuela ha firmado el Protocolo de Ginebra en el 1925. Venezuela es firmante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948. Ha firmado todos los pactos habidos y por haber del desarrollo sostenible. Tiene un marco legal realmente muy estricto, muy amplio. Aquí los vemos, ¿sí? Se los acabo de decir. Sin embargo, eso no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué significa? Y esa es la motivación de mi trabajo. ¿Qué pasa? Que a pesar de todo lo que se dice y los compromisos que supuestamente se asumen, no se cumplen. Yo personalmente pienso, y esa fue la motivación de mi trabajo, y le agradezco tanto a Daniel que quiso dar este salto al vacío conmigo, porque en el momento quería demostrarlo y pensé que podía hacerlo, pero no tenía ni idea cómo. Es una razón de ética, y ahorita vamos a ver por qué es una razón de ética. Gracias. Fíjense, para hacer un pequeño brief, las puedes pasar rapidito. Vean, para que tengan una idea, Venezuela es un país pionero en la firma de todos los acuerdos del desarrollo sostenible. Aquí hay un pequeño resumen. Desde el año 1968, desde el Club de Roma, firma el famoso informe Brundtland, que se ratifica en el 87, pero que nace desde el 72 con los límites del crecimiento. Es firmante de la Cumbre de Río en el 92, de la Cumbre de Río más 10, es decir, 10 años más tarde en el 2002. Tenemos profesores que son ganadores, coganadores del premio de la Paz, ¿sí? Nobel de la Paz, por formar parte del panel intergubernamental del cambio climático del 2012, es miembro clave de las Naciones Unidas del PNUMA, que es el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ratificada en el 2015, y es firmante de la Agenda 2030, asumiendo todos los objetivos para el desarrollo sostenible. Sin embargo, ¿qué está pasando? Entonces, esa es la razón de mi trabajo, y yo me planteé este objetivo general: demostrar la relevancia de la integración de la ética, ¿sí?, a la praxis del desarrollo sostenible, utilizando como caso de estudio, ¿sí?, el uso de las bombas lacrimógenas empleadas por los cuerpos de seguridad en el municipio de Chacao, en Caracas, Venezuela, entre el año 2014 y 2017.
Para ello, intentamos a través de 3 objetivos específicos, donde tuvimos primero que conocer todos los antecedentes y la evolución de los conceptos, no solo de desarrollo sostenible, sino de ética. Esta es una tesis muy filosófica, muy social, que para mí como químico se pueden imaginar lo que me costó, y su vinculación conceptual y práctica. ¿Sí? Verán que la parte química es realmente solamente una evidencia, pero esa no es la idea del trabajo. Y por último, bueno, por supuesto, tuve que realizar la caracterización física y química de las bombas, así como también, que es lo más importante, identificar y valorar los impactos de ese uso en todas las dimensiones del desarrollo sostenible y analizar la relación entonces entre eso dado con todos los principios fundamentales de la ética. ¿Cómo lo logramos? Bueno, el marco metodológico, se pueden imaginar lo que me costó en un grupo muy, digamos, de jurados realmente de miedo, decirles que mi tesis iba a ser totalmente constructivista. ¿Qué significa? E inductiva. No parto de ninguna hipótesis. No quise condicionar el estudio, quise simplemente con todo lo que venía desarrollando, ¿verdad? Porque tampoco me imaginé usar el trabajo de las bombas lacrimógenas como una tesis doctoral. Siempre pensé en trabajar ética. De hecho, me fue negado el uso de la ética como tesis doctoral en 2 oportunidades, el profesor aquí presente, porque yo soy químico y los mismos coordinadores y mi comité doctoral decía, oye, Mónica, pero te vas a meter en un tema muy complicado. Y dije, pero es que tengo el caso, créanme, tengo el caso. Cuando uno tiene un caso donde se violan tantos derechos, uno puede desde la negación demostrar la teoría de lo cuán importante es la ética, ¿sí? Y eso es lo que le costaba a las personas entenderlo. Sin embargo, es una tesis de pensamiento totalmente constructivista. Su epistemología es muy interesante porque no fragmenta la realidad. Es decir, yo estoy obligada a hacer el análisis de todas las dimensiones en su conjunto, no parte de teorías e hipótesis previas, simplemente me dejé llevar. Es totalmente descriptiva porque el conocimiento se fue construyendo en base no solo a la evidencia, sino a la experiencia de las personas claves con las que se trabajaron, y se intentó hacer entonces finalmente un análisis correlacional. Para resumirles cómo se hizo, pues se elaboró en 3 fases fundamentales de 5 etapas. La primera fase, parece mentira, pero yo humildemente estoy optando un doctorado en desarrollo sostenible y no estoy muy de acuerdo ni siquiera con el concepto. El concepto que hoy se dice del desarrollo sostenible es aquel desarrollo que no compromete, que permite el actual, pero que no compromete el desarrollo futuro. Pero es que se basa en las necesidades del hombre. Y hace 25 años, permíteme, yo esto no lo necesitaba, ¿sí o no? Y yo lo dejo hoy en casa y siento que me muero. El ser humano va desarrollando necesidades que es difíciles de proyectar. Entonces, digamos, tiene que haber algo en el concepto que tiene que cambiar y que tiene que incorporar elementos de comportamiento ético. Y eso es algo que, bueno, discusiones cuantas, Daniel, duras, interesantísimas y muy oscuras también, ¿no? Se hicieron todas esas revisiones y tratamos de relacionar y vincular los conceptos filosóficos de la ética con los conceptos del desarrollo sostenible, ¿no? Para la segunda fase, que es la de campo, se hizo la caracterización físico-química. De esa caracterización se documentó el uso, se identificaron los impactos, ya lo vamos a ver, por puras técnicas matriciales, y se hizo el análisis correlacional posterior, trabajando con entrevistas semiestructuradas a personas claves. Voy directo a resultados de discusión porque tengo mucho que decir y no quiero quitarles muchísimo tiempo. Gracias. Bien, de la caracterización física. ¿Qué es la caracterización física? En el año, desde que decidí tomar este caso, me llegaron muchas personas con bombas al laboratorio o a mi casa, o me contactaban por las redes sociales, porque yo sí lo hice público. Estoy intentando empezar un estudio para entenderlas, conocerlas y ver, y bueno, yo llegué a reunir hasta 8.000 bombas. No puedo decir en dónde, en muchas partes, ¿no? Y dije, bueno, voy a empezar por lo primero, cómo yo me familiarizo con ellas físicamente, es decir, en el fabricante, su estructura, el tipo, por qué estas tienen este calibre, por qué tienen estas otras. Y entonces, para sistematizar la cantidad que recibía, decidí separarlas o clasificarlas en función del tipo de fabricante, ¿ok? De quién las produce. Y las dividí en 4 tipos. Las bombas tipo 1, que son las que más compra Venezuela, son estas Cóndor brasileras, ¿ok? De ellas salen 3 balines como por eso se le dicen trifásicas, ¿está claro? Porque tienen 1,
2, 3, caben 3. Tienen 38 milímetros. Las tipo 2, que son las mismas, pero se reconocen porque su cartucho es plástico, son fabricadas en Venezuela por Cabin. Sin embargo, el componente activo, que es el ortoclorobencileno malonitrilo, viene todo producido por la empresa Falken española. ¿Ok? ¿Qué hace en Venezuela? Simplemente lo compactan en estos pequeños balines que salen de ella. Bueno, son muy similares y son de plástico. El tipo 3 son estas, que también son de Cabin, pero la escopeta es esa escopeta que termina como una bola, un poco más grande. ¿Sí? También son de Cabin, todas utilizan KCS y lamentablemente las 4, como esta, donde no traen absolutamente ninguna forma, ¿sí? Violando parte del protocolo de Ginebra que obliga a tanto a fabricantes como a compradores que se diga cuál es el tipo de gas, cuál es el cartucho que se utiliza, el diámetro, el componente activo y cuáles son las formas en que se tienen que utilizar. Las tipo 5 quiere decir que yo primero identifiqué las carcasas, por decirlo de alguna manera. Después, cada balín que salía de ellas, de cada uno de los tipos. Y también de todas estas que son conocidas como granadas de mano. ¿Cuáles son las granadas de mano? Son estas que tienen un arito, tienen una espoleta que se abre como una Coca-Cola. Ellas tienen un timing de 3 segundos para que cuando el guardia la active no se les venga a la cara, sino algunas tienen 3, otras 10 segundos y lo que haga es rodarlas. Lo que sucede aquí es que las tira. Si yo, al final de la presentación, por favor, pueden venir a tocarlas. Ellas pesan muchísimo. El problema no es la forma como las tiran. Perdón, el contenido ya deja de ser realmente importante cuanto el uso y la afectación física por el golpe. Rápidamente, ¿a qué conclusiones llegué solamente de hacer el estudio por caracterización física? Las bombas lacrimógenas más empleadas, voy por parte, poquito a poco, Daniel, fueron las del tipo 1, ¿ok? Las marca Cóndor en un 72%. Recuérdense, se hizo el estudio desde 2014 hasta el 2017, ¿ok? Las tipo 2, marca Cabin con un 21% restante, las de procedencia desconocida, es decir, de estas en un 5% y el 2% son las granadas de mano. Es decir, las granadas de mano en proporción son realmente muy poquitas. Ustedes crean que eran más, pero no es así, es un 2%. El 80% de las bombas marca Cóndor, es decir, las tipo 1, utilizadas desde abril de 2014 hasta el diciembre de 2015, estaban vencidas desde abril del 2013. El 100% de las bombas lacrimógenas marca Cóndor, es decir, estas mismas, pero utilizadas desde enero hasta la fecha, estaban todas vencidas desde octubre del 2015. ¿Y por qué lo sé? Porque es muy simple, yo se lo puedo al final ver. Aquí aparece en cada cartucho la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento. ¿Estamos claros? Entonces es muy importante que el fabricante lo haga porque es un requisito. Si no lo hace, él es copartícipe y puede ir, digamos, y va a ser enjuiciado por no cumplir con ese requisito. Entonces simplemente lo que hice fue revisarlas, clasificarlas, contarlas, hacer el inventario y después definir si estaban vencidas o no. Después, el 100% de las bombas lacrimógenas también marca Cóndor, utilizadas desde abril de 2014 hasta julio del 2017, estaban vencidas o bien desde el 2013 o bien del 2015. ¿Qué me dice eso? Que hubieron dos grandes periodos de ingreso de esas bombas a Venezuela, hubieron dos grandes pedidos, por decirlo de alguna manera. Importante que sepan que el gas ortoclorobencilideno malonolitrilo es un gas que tiene una duración de 5 años, su tiempo de vida útil es de 5 años. Por eso que si el fabricante dice que lo hizo en octubre del 2010, ¿cuándo va a caducar? En octubre del 2015, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Y por último, el 100% de las bombas lacrimógenas de tipo granadas de mano, fabricadas en los Estados Unidos. Estados Unidos fue un gran proveedor de bomba lacrimógena a Venezuela, hay que decirlo, España, Brasil y los Estados Unidos, que ahora tienen están colaborando, pero obviamente hay una participación internacional en esto. Por principio de corresponsabilidad, no se le puede vender armas químicas a regímenes que no las usan como debe ser, ¿no? Bueno, ellas estaban vencidas, fíjense ustedes, desde el 92, 95, 2002, 2004, 2013 y 2015. Es decir, muchas de ellas estaban vencidas antes de que las personas que estaban en la calle luchando por su país hubieran nacido. Esta es una bomba que está vencida desde el año 87. Se las voy a pasar, esto es una granada a mano de la Federal Laboratories. Bien, y por último, el 100% de las bombas lacrimógenas marca Cabin, de las tipo 2. Estas no reportan ni la fecha de caducidad ni de producción. Es decir, Venezuela compra el componente activo y cuando le da la gana lo compacta y por supuesto entonces la fabrica, pero no
cumple con el protocolo de Ginebra. Gracias, hecho en Venezuela. ¿Qué pasa cuando el componente activo del 98% de las inventariadas, que reitero es el gas CS, y son las que más se utilizan también en todas partes del mundo, se vence? El ortoclorobencilideno malononitrilo tiene esta forma. Ella, con efectos del tiempo, el calor y la humedad, con agua, se descompone nada más y nada menos que en cianuro y óxidos nitrosos. ¿Cómo lo hace? Permíteme. Esta molécula con agua, ¿sí?, simplemente se divide prácticamente en dos. El enlace más vulnerable, que es el que está justo al lado del hidrógeno, no sé si lo ven yo por efectos de que no me puedo mover con este cable, pero la molécula se divide en dos partes, en el ortoclorobenzaldehído y en el malononitrilo, ¿ok? Ellas a su vez también, por ese mismo efecto, el tiempo, el calor y la humedad, la parte de malononitrilo se descompone en cianuro y la parte del ortoclorobencilideno, por favor, esa, muy bien. ¿Esa a qué se descompone? La siguiente. Esa sabemos que se descompone en cianuro. Y el ortoclorobenzaldehído, a su vez, también se descompone en fosgeno, acetileno y ácido clorhídrico. Eso sucede a los 5 años. ¿Qué significa y cuáles son sus implicaciones? Bueno, reitero, son no letales, ¿verdad que sí? Usadas como debe ser, son no letales. Bueno, la OPAC, que es la Organización para el Control de Armas Químicas, define que tanto el fosgeno como el acetileno son letales, y el cianuro. ¿Y qué significa letal? Que en concentraciones muy pequeñas pueden causar la muerte. Entonces, nosotros estamos frente al uso de armas químicas que, al estar vencidas, evidentemente son ya una herramienta letal. Otras conclusiones que se obtuvieron de la caracterización física es que muchos de los cartuchos no tienen información. ¿Qué puedo yo saber sobre esto? ¿Cómo las puedo inventariar? ¿De dónde viene? ¿Qué compuestos las componen? Es muy difícil, ¿no? Entonces, yo no puedo de ninguna manera afirmar que se usaron, qué tipo de gas se usó, cuál es su fecha de vencimiento y mucho menos determinar cuál es la fecha en que se descompone. También de las monofásicas con perforaciones del tipo 7, que son estas. ¿Cuáles son las monofásicas? Son este tipo de bombas que dentro de ellas cabe un cartucho largo, ¿ven? Cuando cada vez que el guardia la eyecta sale un cartucho. Estaban tan vencidas que uno ve este componente como amarillento, eso es ácido clorhídrico. Ella, cuando sale, en la misma emisión carcome el cartucho. Ella está dividida, ella tendría que ser así de larga, ¿se ve? Imagínense si estamos próximas a ellas y sale de este cartucho. Por supuesto, se carga en una escopeta, no sé si ven este arito es el que junto con el percusor hace que se proyecte. La ley también establece que tiene que ser a más de 40 grados centígrados para que esto haga una trayectoria parabólica. ¿Por qué parabólica? Porque es la trayectoria que recorre más distancia, ¿sí?, en el menor tiempo posible y hace que se disperse mejor el gas. Está diseñado para que esto haga que se distribuya en un espacio más amplio ese gas y también para que pierda velocidad. Porque si a alguien le cae en la cabeza no lo mata. Está diseñada por eso y por eso es muy importante instruir al personal a que la proyecte con los grados que deben ser. Y por último, dado que no hay evidencia de que el material recibido, porque recibimos muchísimo material, sea representativo de todo lo que se utilizó en todo el país, no podemos afirmar de manera inequívoca que no haya sido empleado otro tipo de gas. Para la caracterización química, presenta la profesora Úrsula Hermo. Muchísimas gracias por asistir. Úrsula, ella es experta químico egresada de esta Simón Bolívar, trabaja en el laboratorio de la Unidad de Gestión Ambiental. Ella fue prácticamente quien realizó los análisis cromatográficos. Diseñamos una discriminación por muestras y se distribuyeron en un total de 1.563 bombas que se utilizaron en Chacao y después vamos a ver que el alcance fue el municipio de Chacao. Se discriminaron en 4 muestras. La muestra número 1, que es esta, tipo granada de mano. La muestra número 2, que es la de cóndor, que es esta. La muestra número 3, que son las de cabín. Y las muestras 4, que es esta, de procedencia desconocida. ¿Por qué se utilizaron estas? Porque estas fueron en el descarte, como vieron de la caracterización física, las que más se utilizaron en cuantía y que fueron las que más se utilizaron. Gracias. ¿Qué nos dio el resultado?
Se utilizó la técnica de cromatografía de gases por detección de ionización a la llama y por espectrometría de masa. Yo no quiero entrar en detalles porque esto es una presentación pública, quiero que todo el mundo lo entienda. ¿Qué es un cromatograma? Un cromatograma es la radiografía de un compuesto. La técnica de la cromatografía de gases permite identificar los compuestos de cualquier cosa que yo quiera saber de qué está hecho, ¿sí? Es una cédula de identidad, es una radiografía. Cada compuesto tiene un cromatograma único que lo identifica. ¿Y qué se hace? Se inyecta en un equipo, eso nos da una respuesta que puede ser una cosa como esta y se compara con los cromatogramas de referencia que se utilizan digamos, en organismos internacionales de estandarización ¿Qué hace el equipo? El equipo solapa y da y dice, corresponde a tal compuesto. ¿Qué encontramos? Este es el cromatograma del ortoclorobencilideno malonolitrilo. No sé si lo llegan a ver, el que tenemos arriba de la estructura. Es un pico muy característico, ¿sí? Que define al ortoclorobencilideno malonolitrilo. Y ese es el cromatograma que se obtuvo experimentalmente y que puede tener algunas cosas, pero muestra en abundancia el pico correspondiente al ortoclorobencilideno, cosa que nos permite afirmar que fundamentalmente esa muestra era ortoclorobencilideno malonolitrilo. Gracias. Pero también tuvimos muchas otras muestras cuyo cromatograma, tanto el de masa como el de ionización a la llama, es una cosa común. Miren cuántos picos. ¿Y qué se hace? Se compara con los 3 cromatogramas de los 3 gases permitidos, ¿verdad? Internacionalmente. ¿Cuáles son? Recordemos, el gas CS, el gas N o el gas pimienta. Si uno solapa estos cromatogramas con lo que da la muestra, eso es muy concluyente. No es ninguno de los 3. Sigamos adelante. Conclusiones de caracterización química. El gas lacrimógeno mayoritario detectado desde la muestra 1 hasta la 3, ¿sí? Definitivamente es gas ortoclorobencilideno malonolitrilo. Sin embargo, también se observa recurrentemente por la cantidad de los otros picos, ¿se acuerdan? La presencia de muchos otros compuestos relativamente compleja, esa mezcla, que presumiblemente nos permite decir que corresponde a compuestos que ya vienen de su descomposición. ¿Qué significa? Ya es ese tipo de bomba ha sido vencida, ya se está transformando. La segunda conclusión es que no se lograron identificar compuestos contenidos de la muestra 4, es decir, esta de procedencia desconocida, que no declara ninguna información, pero que el estudio comparativo de los espectros de masa demuestran que no se trata ni de gas S, ni de gas N, ni de gas pimienta. Los extractos obtenidos de las bombas fabricadas por Cabin, que son las de plásticos, tienen plastificantes. Esto demuestra que como ya salen, tienen una temperatura entre los 150 grados centígrados, también se deflecta. El calor hace que también encontremos en la muestra algunos eftalatos que son propios del cartucho, que es de plastificante. Y por último, dado que no hay evidencia de que el material lacrimógeno recibido sea representativo una vez más de todo el empleado durante el lapso que se evaluó en este estudio, que fue desde abril de 2014 hasta julio de 2017, no se puede afirmar inequívocamente que no haya sido empleado otro tipo de gas. Es importante aclarar que la caracterización química de estas bombas se hizo entre el año 2014 y 2015, no se continuó porque en estudios posteriores, comparativos también con el IBIC y con la Universidad Central de Venezuela, hicimos un match y estaban dando más o menos los mismos resultados. ¿Qué significa? Era muy costoso seguir tomando muestras para seguir obteniendo exactamente lo mismo, pero hubo un trabajo mancomunado con expertos e investigadores del IBIC y de la Central. Bien, ya hicimos la caracterización física y química. Ahora teníamos que documentar el uso. ¿Qué significa? ¿Cómo los cuerpos lo utilizaron? Bueno, en esos 4 años se hicieron un total de 95 acercamientos entre reuniones, entre charlas, entre reuniones de trabajo, y aquí están algunas, ¿no?, discriminadas en reuniones de trabajo, charlas con cuerpos de seguridad. Inclusive yo tuve una experiencia extraordinaria con los cuerpos de seguridad, puedo decir que ellos me respetan. El único video que me atreví a hacer al respecto lo hice en honor a ellos, advirtiéndoles que son primero los más expuestos, que van a encarar ellos solos la justicia y que van a tener enfermedades crónicas irreparables porque ellos no están siendo ni siquiera instruidos y tampoco formados y protegidos. De ese 96 actuaciones de acercamiento con la gente, víctimas y victimarios, se decide reducir el alcance del trabajo en el perímetro del municipio Chacao de Caracas y
Durante esos 4 años se levanta documentación que quiero ilustrarles como evidencia puras fotografías, ¿ok? Porque yo necesitaba enviar a la Corte Internacional, al cual este documento ya tiene par de años introducido, según ellos y el formato que ellos me exigían, las evidencias. ¿Cómo yo evidencio que estaban vencidas? Pues bueno, yo tenía un montón de muestras que simplemente les saqué la foto y ustedes pueden verlas. Si esto se descompone en el 87, imagínense cuántos años tiene. Y es muy fácil porque están en las carcasas. Estas las pueden ir también pasando, yo quiero que las vean, en agosto del 95. Ya están inactivas, no tengan miedo, las pueden ir rodando para que tengan evidencia. Y no digan que la profesora Krauter dice que están vencidas porque le da la gana. Bien, se usaron proyectándolas a menos de los 100 metros que establece la ley. Se dice 100 metros previsibles y 50 críticos. ¿Qué significa? Que ya a partir de los 50 metros, ¿sí? Menos de 50 metros ya es, por ley, letal. ¿Se ve? Bien. Esa es una foto, no sé, lo que pasa es que la luz no nos ayuda mucho, pero esa es la Torre Británica. Vean cómo el guardia dispara directamente, ahí no hay ni 3 metros de distancia entre el cañón y el joven. ¿Ok? Esa es, cada bomba lacrimógena sale en 170 kilómetros, entre 170 y 250 kilómetros por hora. Directamente contra las personas está prohibido. Vean cómo las personas caen, tienen las caras blancas, por supuesto, de espalda. ¿Siguen? Los guardias nacionales, fíjense, ahogados, nadie los viene a rescatar, están muy solos también, son tan ciudadanos como nosotros. Después hablaremos sobre eso, pero hay muchas mujeres que estaban también insuflando y son más sensibles las mujeres embarazadas porque el ortoclorobencilideno malonitrilo es teratogénico, es cancerígeno y es mutagénico, ¿ok? Pero cuando es teratogénico es que tiene efectos sobre el feto y puede generar abortos involuntarios. Está prohibido lanzarlas desde puentes, es decir, desde alturas. Eso es un colegio, este es el CBA y encima está el Mater Salvatoris. Vean lo que la gente hace con tantas, ¿no? Se reúne y Chacao resiste y hacen la fotografía, increíble, me mandaban de todo, por muchas horas en la autopista. La ley también dice que cuando una manifestación es incontrolable, quienes se tienen que retirar es la guardia. Para bajar presión, para bajar conflicto y que si la gente sigue actuando de forma violenta, que sean ellos, no los efectivos. ¿Por qué? Porque tienes que entender que contra una manifestación tan grande no puedes seguir aplicando más la violencia, porque aplicar más violencia de la permitida ya evidentemente es una responsabilidad civil y penal contra la guardia. ¿Se ve? Aquí no hubo ese límite, jamás se estableció ese límite. Está prohibido en las cercanías, ¿se acuerdan? Que les leí el uso. En las cercanías, aquí las lanzaron directamente. Esta es una emergencia. Los niños tuvieron que ser evacuados de colegio. La guardia está montada en los techos para proyectarla directamente en las casas. ¿Sí? Irrefutable. En el Sambil, dentro de centros comerciales, dentro del San Ignacio. Esa es la Plaza Altamira, está prohibido en sitios de alta concurrencia. Esa es la salida y entrada de la principal línea del metro de Caracas, la línea 1 de Altamira, estación del metro de Altamira. Está prohibida lanzarlas desde motocicletas en movimiento. Entonces, y ahí ven el cañón de la extrema derecha, ven que la lanza así. Primero está de una motocicleta en movimiento. Seguro está de manera directa, ¿se ve? No se mantiene en los mínimos 45 grados. Y el joven, vean la distancia en la que está y está de espaldas. Eso es la que tenemos a mano derecha. Ellos están sobre un puente, lanzándola justamente hacia los manifestantes hacia abajo. También están prohibidas este tipo de cañones hace muchos años, ya las prohibieron. Estas son las que están encima de las tanquetas que tiran simultáneamente. Ahí tienen un 3x3-9 y lanzan aproximadamente 30 bombas en 10 segundos. Eso también está prohibido. Se utilizaron de todos los elementos intimidatorios que existen. Es decir, Venezuela ha comprado todas. ¿Cuáles son los elementos intimidatorios? Uno de ellas son las explosivas. Se utilizan sobre todo en las primeras. No sé quiénes han participado en manifestaciones, saben que las primeras que lanzan son las sonoras. No tienen tanto gas, pero hacen mucho ruido. Es una manera también de hacer que se repliegue la gente. No está mal, porque asustas con algo que es inocuo, digamos, en lo físico, aunque puede ser lesivo en lo psicológico y emocional. Esa hace las dos funciones. Esta era sonora y también explosiva. Ven que de ellas se derivan cualquier cantidad, ¿la ven? Y cada una de ellas también es lumínica. Si la tiraran de noche, brillan. ¿Se ve? Es decir, en un mismo cartucho, que es una caja gigante, la encienden como si fuera un fuego artificial y de ellas se derivan unas 67 bombas. Están también las coloreadas,
¿sí? Que siguen siendo gasees, ¿vale? Pero tienen color, como son un polvillo muy finito, se adhiere a la piel y a la ropa, es una forma de identificar y marcar a los manifestantes para luego detenerlos. Bueno, no se puede contra personas mayores, imagínense, ¿no? Esta persona, ambas, personalmente yo vi con mis propios ojos, porque estuve allí, las montaron, las ensangucharon en motos, fueron muy maltratadas para detenerlas. Son personas mayores que no tenían más que una bandera, ¿sí? Siempre estuvieron de espaldas, ellas no se estaban rehusando, o no estaban manifestando violencia. De esos, evidencia por 4 años levantadas, se identifican y se valorizan los impactos. ¿Qué significa? ¿Cómo se define un impacto? No lo define el profesor Krauter, volvemos siempre a las referencias. Las normas ISO 14000 son muy claras en definir un impacto como un cambio, que puede ser adverso o beneficioso, ¿sí? Y que puede de alguna manera resultar completa o parcialmente de una actividad. Esa está así definido en la ISO 14001 del 2015. Un impacto puede ser muy negativo cuando la afectación en el entorno es de gran magnitud y sus consecuencias muy difíciles de corregir. Asimismo, es muy positivo cuando por el bien que genera en el entorno se debe de mantener. Entonces tenemos desde muy malo hasta muy bueno. La escala que se utilizó para identificar y valorar los impactos es una escala muy simple, reconocida también por la norma ISO, del 1 al 5. ¿Y por qué? Bueno, en la Simón Bolívar todo el mundo sabe, cuando raspamos muy mal tenemos 1 y cuando salimos muy bien tenemos 5. Esa escala nos permite tener 2 valoraciones positivas, 2 valoraciones negativas y una neutra. ¿Bien? Y está también tipificada en la norma, nos ayuda muchísimo a, digamos, encontrar valores, porque yo quería encontrar números, tenía que hacer esto empírico. Se utiliza la matriz de Leopold. La matriz de Leopold utiliza una matriz, fue el primer, digamos, ingeniero que decide utilizar las matrices para hallar una relación entre las acciones, que serían las causas de los impactos, y sus efectos en algunas cosas. Obviamente esta no la van a ver, ya lo van a entender. Lo que nosotros tenemos en la parte de las columnas son las acciones, en nuestro caso los 21 usos indebidos identificados con respecto a los aspectos ambientales de todas las dimensiones del desarrollo sostenible. ¿Y qué se hace? Haberlas usado, lanzarlas directamente contra las manifestantes, cómo afecta calidad del aire, calidad del suelo, ¿sí? La productividad, la economía, la salud, y se hizo así para cada uno de los 21. Se clasificó del 1 al 5 y se obtuvo una cosa como esta. Al final, esos números que se promedian, en este caso, lo que se determina es la agresividad del uso, ¿sí? Y en las filas determinan la agresividad en el uso, y las columnas, el número final, que es un promedio de todo eso, lo que determina es la vulnerabilidad, ¿sí? O la fragilidad de ese aspecto ambiental evaluado. Yo lo voy a defractar esta tabla, pero para que entiendan un poco la complejidad. ¿Sigue? Aquí se listan los 21 usos, que son esas columnas, tomando como referencia entonces nuestra ley, que es la Gaceta. Y bueno, para nosotros, no quisiera, pero las repito, se usaron de mala manera, bombas vencidas, no, gracias, tranquila, apuntando directamente a cabezas, cuerpo y miembros inferiores de los manifestantes. Un uso indebido fue disparar a corta distancia, usarla en espacios confinados o sitios cerrados, disparar a los manifestantes de espalda en franca retirada, usarlas para perseguir y emboscar a los manifestantes, fíjense ustedes que no siquiera para controlarlos, sino para perseguirlos, usar en grandes cantidades de manera continua y por tiempo prolongado también está prohibido, dispararlas a menos de 45 grados de inclinación, disparar directamente a viviendas, oficinas y estacionamientos, en sitios concurridos como plazas, avenidas y centros comerciales, en cercanías a centros educativos, en cercanías a centros de atención de adultos mayores, en cercanías a centros de salud, en las cercanías a estaciones del metro, en las cercanías a edificios que concentran oficinas, entidades bancarias y servicios consulares, disparar contra miembros de prensa, bueno, prensa fueron muy afectados, disparar contra miembros de primeros auxilios, cualquier cantidad de evidencia la tuvimos, usar en enfrentamientos hasta 6 horas continuas, está prohibido su uso por más de media hora, disparar desde motocicletas en movimiento, disparar mucho simultáneamente de tanquetas blindadas que también se movían, disparar desde alturas como puentes sobre los manifestantes, dentro de vehículos cerrados, donde transportaban a los detenidos. Tuvimos evidencia y recogimos evidencia de detenidos que fueron disparados dentro del camión que los conducía a cualquier centro de detención. Dejarlas en zonas de conflicto sin utilizar. ¿Ustedes saben lo que eso significa? En el laboratorio tenemos unas cuantas, ¿verdad, Úrsula? Sin utilizar. Utilizar antes de iniciarse cualquier concentración. O sea,
para impedirlas, o sea, ni siquiera para controlarlas, sino siquiera para impedir utilizarlas, obviamente sin instrucción adecuada, y manipularlas y usarlas sin mascarilla específicas. Esos fueron los 21 usos que forman parte de esa columna en el sistema matricial de información, y estos fueron los aspectos ambientales del desarrollo sostenible, porque ustedes me dirán cómo la profesora Krauter liga los usos con el desarrollo sostenible. Fue a través de los impactos, ¿ok? Usando este método matricial, y yo me permito simplemente enumerarlos. En el aspecto físico-natural se determinó la calidad del agua, aire, suelo, flora, fauna, en cosas como la distribución del agua potable, la calidad, la diversidad, la microflora, animales domésticos, afectación a animales del entorno, o sea, se hizo muy amplio, ¿no? En el caso de la dimensión socioeconómica, en la población se midió el empleo, calidad de vida, educación, seguridad personal, la seguridad pública, salud, transporte, tráfico, seguridad vial y recreación. En la parte económica se midieron indicadores como actividad comercial y financiera, productividad, y se midió también el valor de la propiedad antes, durante y después de los ataques. En el caso cultural, pues bueno, el patrimonio, ¿ok? Tanto artístico como el patrimonio cultural y el estilo de vida. Y se incorpora una dimensión que hasta el presente no se había incorporado en ninguna matriz de impacto, que es la que relaciona esto con la demostración de poder y la parte política, que hace el link que yo desconocía, y por eso Daniel fue pero bueno, crucial para ayudarme a ver qué indicadores de la dimensión político-institucional, porque esto es un problema político-institucional, ¿sí o no?, en su uso. Entonces se midió desde el poder, el control y la demostración de poder. En el término de instituciones se midió el fortalecimiento de ellas y su independencia. En el marco legal, evidentemente, si cumple o no cumple, porque ahí no hay medias tintas, sí o no. Y en la gobernabilidad, la legitimidad de desempeño y la autoridad. No se midió legitimidad de origen, porque se parte del principio que todos, en principio, no sé, el alcance del estudio no permitió determinar si cada guardia o el presidente o el ministro tenían legitimidad de origen, sino se midió la legitimidad del desempeño. Haciendo ese cruce y dándole un color a cada una de las valoraciones desde el 1 al 5, esa tabla de color también está normada por la norma ISO 14005, encontramos esto, casi todo en rojo. Es decir, los impactos son muy negativos, con efectos a la salud, en lo económico, en lo social, irreversibles. Pero llama la atención que solo dos filas, está una en azul y una en verde, es decir, las personas a las que fueron evaluadas, en su opinión, dijeron que en demostración de poder, el uso de bombas lacrimógenas fue muy positivo, porque demostraron su poder, ¿sí o no? Claro que sí, en demostración de poder. Y en la segunda, en el control del poder, que fue la que más le dieron valoración mejor, la verde, dice claro, el único uso positivo que puede tener la bomba lacrimógena es para el gobierno en demostración y control de poder. Esa es la razón política por la cual usan este tipo de bombas para seguir en el poder. Y está taxativo y comprobado y probado de manera científica, sistemática y rigurosa, que nos obliga la academia, ¿no? Yo quería defractarla para que ustedes tuvieran una idea de cómo se hace el análisis. Hay algunas en amarillo, que significa que son neutras. Por ejemplo, el agua potable en el municipio de Chacao no se vio afectado por las bombas, porque todo el sistema de distribución de agua en ese municipio es vía tubería. Es de Hidrocapital y es independiente. Entonces, ninguno de los usos de las bombas afectó la calidad del agua. ¿Me explico? Eso es un poco para que entiendan. Estoy poniendo los casos aparte. ¿Sigue, sigue? ¿Cuáles fueron las conclusiones? Es que no se ve, son muy chiquiticas. Pero tenía que poner los promedios. Todos los promedios están por debajo de 2 en cuanto a la agresividad del uso y la fragilidad de los impactos y aspectos ambientales evaluados, con la excepción de demostración y control de poder. El término, el área más afectada, digamos, a las personas que encontré de mi estudio, incluyendo los guardias nacionales. Yo tuve 7 reuniones en distintas comandancias con las guardias, desde personas que tenían el poder, por ejemplo, el general Sabarza, hasta personas que no tenían más que seguir instrucciones, porque su justificación es: no tengo otra cosa y tengo que poner la comida en la mesa. Sí, fue muy interesante ese contacto. Ellos dijeron que lo que más le afectaba era su salud, y yo traigo a colación la definición que Venezuela asume y da por ley, que es la de la Organización Mundial de la Salud, que establece que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Fíjense, que todo el mundo cree que es solamente físico, y no solamente la ausencia de enfermedad. Venezuela tiene una deuda con la salud, porque desde el año 2004 no se sanciona el sistema de salud, ni siquiera la ley.
¿ok? No estamos hablando de los últimos años. Desde el 2004, ninguna, incluyendo nuestra asamblea, que fue mayoritariamente opositora, se sentó y se ha sentado a tomar en consideración la Ley Orgánica de Salud del Sistema Público Nacional de Salud. ¿Cuáles son sus efectos? Bueno, es mutagénico, ataca el ADN, es teratogénico, ataca al feto, es clastrogénico, afecta los cromosomas, carcinogénico, la reproducción celular y de manera irreversible pulmones, hígado y corazón para aquellas personas vulnerables o que estuvieron expuestas por mucho tiempo o por reiterativas veces, y es definitivamente letal en condiciones físicas preexistentes como alérgicas, asmáticas, cardiopáticas, etc. Son extremadamente vulnerables, bebés, lactantes, mayores, etc. Los factores ambientales como si los lugares son cerrados, y bien lo dice la ley, o pocos ventilados, y cuando una persona está expuesta muchas veces porque se concentra. Sigamos adelante. En un trabajo mancomunado con Salud Chacao, fueron un par de meses arduos porque no había levantamiento numérico. ¿Cómo demostrar el uso de las bombas en atención a ese aspecto que tanto criticaba o tanto afectaba a la población, que es el área particularmente de salud? Salud Chacao, esto es en la tesis doctoral pueden encontrar todas las referencias, es muy interesante. Yo lo resumo en 3 meses, que fueron los 3 meses más críticos del 2017. En Salud Chacao se atendieron un total de 1.262 personas en tan solo 3 meses. Esto ni en guerra. Supera los 1.000 atendidos. O sea, se define que más de 1.000 atendidos en 3 meses supera la capacidad organizativa de cualquier centro de atención. Pero Salud Chacao lo hizo, lo logró. ¿Ok? Y atendió personas, de ese 1.262 personas, 162 fueron por perdigones, ¿sí? Que también está permitida cuando se torna violenta una manifestación. Tanto las bombas lacrimógenas como los perdigones están permitidos cuando se torna violenta, ¿sí? Pero también los perdigones son definidos como no letales. Pero Geraldine Moreno está en el cielo. ¿Por qué? Porque también es letal, puede ser un cuchillo, letal es el agua, ¿sí o no? También, sí se usa mucho, eso, ahí es donde va. 14 personas por arma de fuego, 1 por arma blanca. Fíjense, 240 personas que tuvieron afectación seria por inhalación de gases. Pero llama la atención que por traumatismos, 757. La ley les obligaba y intervino varias veces Salud Chacao, en evidencia de ello fueron atacados no menos de 7 veces adentro de Salud Chacao. ¿Ok? Y decían, si ustedes dicen que es por bomba lacrimógena, los vamos a meter presa a usted, a la directora y a todo el personal, porque eso no es una bomba, eso es un objeto contundente. Todavía hoy no permiten utilizar la palabra de agresión o lesión por bomba lacrimógena para esconder que fue así. ¿Ok? Y dicen que fue por objeto contundente. Fíjense que es muy interesante cuánto supera si comparamos a aquellas personas atendidas por impacto de bomba lacrimógena o de objeto contundente, 757 versus los 240 del gas. ¿Está afectando la bomba lacrimógena químicamente? ¿La está afectando al triple físicamente, vale? Por el impacto, ¿sí o no? Se ve y esta evidencia es irrefutable. Es decir, su uso más que por lo químico ha afectado mayor número de personas por impacto directo. En el político institucional está todo raspado, pero con uno. Es decir, no hay independencia de poderes, las instituciones no se han fortalecido de ninguna manera. ¿Cómo? Con esos usos, ¿verdad? La legitimidad de desempeño se desvirtúa, porque si bien la gente da una opinión muy positiva en cuanto al control, es absolutamente e inversamente contraria en cuanto a lo que perciben como su legitimidad y la autoridad. Es decir, para el pueblo de Chacao, las Fuerzas Armadas perdieron absolutamente toda autoridad. Y eso es muy importante porque la legitimidad de desempeño y la autoridad son las 2 claves para gobernanza, que es un indicador muy importante en desarrollo sostenible. El anterior. ¿Qué concluimos? Fíjense, todos los números, tanto en la agresividad como en la fragilidad de los aspectos, están por debajo de 2. Es decir, los impactos son muy negativos y negativos. Ya vimos las 3 primeras fases. ¿Cómo hicimos la interrelación con los usos? Me disculpan, nos hemos tardado. Ay, Dios mío. A ver, ética, tema arduo. Primera tarea, Mónica, te vas a leer estos 7 libros. Segunda tarea, estos otros 8. Tercera tarea, estos 14. Muy filosófica, pero se las voy yo a resumir muy fácil, en un embudo. Desde Moisés, que dijo en su libro Levítico, la primer decálogo de la ética lo hizo Moisés, cuando dijo amar al prójimo como a ti
mismo. De ahí parte la buena voluntad, que es la base de la ética. Pasando por Kant, ambos eran universalistas, ellos consideran que tiene que haber un pensamiento universal. Hutchinson, Hume, Smith, Rawls, que son de aquellos que defienden la teoría del espectador imparcial, y pongo siempre el ejemplo, si ponemos a jugar el Real Madrid con el Barça sin árbitro, y se arma la tangana, ¿sí o no? Ellos tienen esa idea de que la ética tiene que tener también un juez, digamos, que intervenga, y Leopold, Singer y Taylor definen y establecen la ética ecológica. Se dice fácil, muchísimos años de estudio, decantan, perdón, la anterior, y dicen todos que la ética requiere de un punto de vista universal, donde la buena voluntad es la base, ¿sí? De allí tenemos que partir. ¿Sigue? ¿Cómo se hizo la interrelación entre esa caracterización química, la identificación y valorización de los impactos con ética? Bueno, en mayo del 2002, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y para el Desarrollo y la CEPAL de Actividad Económica Latinoamericana declaran el Manifiesto por la Ética para el Desarrollo Sostenible, donde en sus principios fundamentales dicen que es la ética para respetar lo sagrado que es la vida, es la ética de hacer el bien y no el mal, es la ética que se basa en valores como el respeto, la justicia y la responsabilidad, es la ética que promueve la dignidad humana, es la ética de la solidaridad, de una cultura de paz y de la no violencia, promueve la gestión participativa de los bienes y servicios ambientales y demanda, por supuesto, un nuevo pacto social que construya sociedades más sustentables y finalmente que inspira marcos teóricos, jurídicos e institucionales que tienen que avanzar para formar gobernanzas democráticas y participativas. Este es el principio ético de la sostenibilidad. En base a ello, inicio entonces mi estudio con 10 personas claves, junto con los valores primarios de la ética. Estudiando y leyendo mucho de ética, gracias Daniel, yo descubro que existen muchos valores de la ética: la honestidad, la puntualidad, la solidaridad, pero no podía evaluar tantos. Y empecé a tomar nota de cuáles para un autor o para otros eran los más importantes. Y descubro de la Cortina, una profesora de la Universidad de Valencia extraordinaria, en su libro fantástico que llama Los valores de la ética en educación y ética mínima, y el profesor Víctor Guedes, venezolano extraordinario en manejo de ética empresarial, y ambos, digamos, también tienen la idea de que muchos se derivan de estos tres. Y bueno, humildemente, Mónica Krauter, ellos tienen una idea de 5, yo lo llevé a 3, a mí me parece que los 3, como los colores primarios, Mónica Krauter escogió medir respeto, honestidad y responsabilidad, porque todos de alguna manera se derivan directa o indirectamente de ellos 3. Se hizo un análisis correlacional utilizando 10 personas claves, que algunas me pidieron por favor que las identificara, otras que no, pero las nombro. ¿Por qué son claves? Porque ocuparon cargos claves, como por ejemplo un fotógrafo de Unión Radio de Exteriores, un delegado de la Comisión de Ciclo Básico de la Universidad Simón Bolívar, el concejal del municipio de Chacao, hoy alcalde, un oficial en servicio antimotil, él dirigía la brigada número 7 de la Policía Nacional, que es la adscrita al municipio de Chacao, es decir, él dirigía las acciones en el municipio, el presidente de Salud Chacao, y que también es coordinador de todos los servicios médicos, un habitante, pero que ya era representante vecinal y defensora de derechos humanos, la directora de Unidad de Primeros Auxilios UCB, que es una chica, la fundadora, presidente de la Federación de Centros Estudiantes de la Simón, el director de Seguridad Ciudadana del municipio de Chacao y un sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana. Los tomé, cada uno tiene roles, ¿verdad?, muy específicos en todas las matrices del desarrollo sostenible. Hice una entrevista, armé una entrevista semiestructurada, donde obviamente aquí para efectos de presentación está el nombre del entrevistado, pero se le garantiza obviamente su confidencialidad, pero se le preguntó si usted cree que en la actuación de los cuerpos de seguridad para el control de manifestaciones públicas respetó la vida, hizo el bien, se evitó el mal, se respetó la dignidad humana, se practicó la solidaridad, se procuró la paz o se evitó la violencia, para medir los indicadores del manifiesto de la vida que dije anteriormente. Y en cuanto a respeto, honestidad y responsabilidad, se usó exactamente la misma matriz, porque yo tenía que relacionar exactamente los mismos 21 usos con los indicadores éticos, ¿sabes? Entonces hice una interrelación totalmente matricial, primero numérica y después binaria, porque la pregunta es, ¿considera usted sí o no? ¿Ok? Hubo respeto en usarlas directamente contra viviendas, etcétera, etcétera. Hubo o no honestidad para
cada uno de los usos y si hubo responsabilidad. Sí, gracias. Es muy importante que definamos qué es respeto. El respeto coincide en todos los éticos, desde la filosofía práctica a la mínima, es considerado el reconocimiento del otro, ¿ok? El principio de la reciprocidad. La honestidad es actuar justa, correcta y de forma bondadosa, buena, por decirlo de alguna manera. Y la responsabilidad es cómo nosotros valoramos las consecuencias y asumimos las, digamos, cómo cumplimos con nuestros deberes asumiendo las consecuencias de nuestros actos. Interesante, inclusive los miembros de la Guardia Nacional dijeron que no hubo ningún respeto a la vida, no se hizo el bien, no se procuró el mal, tampoco la paz y no se evitó la violencia. Pero muy interesante, solamente en responsabilidad hubieron 4 respuestas en donde ellos dijeron que consideraron que sí, una de esas 10 personas consideraron que sí hubo un uso responsable de las bombas y yo lo discriminé en los 4 tipos, como fue, por ejemplo, usarlas en grandes cantidades, por mucho tiempo, porque ellos tienen instrucción de que si la dura 9 días, pues 9 días. Desde 6 horas, pues 6 horas o más. Desde motocicletas, bueno, porque yo tengo que sacar a todos los manifestantes. Y dispararlas desde puentes también, porque si están tomando una vía de alta afluencia, pues tengo que actuar. Conclusiones. Perdonen que me he tardado un tiempito. Se identificaron entonces 26 usos indebidos, usando como referencia la ley, de los cuerpos de seguridad que le dieron a las bombas lacrimógenas para el control de manifestaciones públicas en el lapso evaluado. Se demostró la fragilidad de los aspectos ambientales del desarrollo sostenible frente a la agresividad del uso que se le dieron a las mismas. No fue ético, es decir, no fue ni respetuoso, ni honesto, ni responsable. No se respetó la vida, no se hizo el bien, no se evitó el mal, no se respetó la dignidad humana, no se practicó la solidaridad, no se procuró la paz y tampoco se evitó la violencia, evidenciándose la relevancia entonces de que tanto en el concepto como en la práctica nosotros tenemos que incorporar el comportamiento ético, porque si no, no podemos hablar de desarrollo sostenible. ¿Qué aportes académicos humildemente presenta este trabajo? Metodológicos, se dividieron en metodológicos y, digamos, filosóficos o humanísticos. En el metodológico, que se propone una metodología matricial, causa-efecto, tomando como referencia la matriz de Leopold, pero se adecuó y se hizo una matriz que sistematizó y permitió evaluar todos los impactos. Se incorpora por primera vez, según la bibliografía evaluada, la dimensión político-institucional en ese análisis matricial, y nos permitió medir el comportamiento ético para establecer la relación entre la ética y el desarrollo sostenible. En los aportes filosóficos abre la discusión de verdad, de incorporar la ética en el concepto de desarrollo sostenible, porque definitivamente las leyes no están haciendo mucho. Demuestra la relevancia de su incorporación en la práctica. Y finalmente plantea la hipótesis, fíjense, yo no partí de hipótesis previas, pero la planteo al final del trabajo, donde considero que no puede haber desarrollo humano sostenible posible sin conducta ética. Yo dedico este trabajo a todas las víctimas de la inhumana represión en mi querida pero sufrida Venezuela. Fíjense, me toca cerrar el evento y quisiera que te quedaras aquí a mi lado. La humanidad avanza y se desarrolla a partir de la ética. Yo quisiera que ese mensaje ustedes lo tuvieran muy claro. Lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Eichmann, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, que fue un caso donde se hizo el juicio a Eichmann en Jerusalén, fue lo que derivó en las Naciones Unidas del concepto de delitos de lesa humanidad. La humanidad avanza sobre la ética. El problema con la ética es que a veces es un poco lenta, a veces es abstracta, pero la ética es la que mueve a la humanidad. No tengan duda de eso. Esto es un intento malo para responderle su pregunta. Yo pienso que nosotros estamos en un faro de luz, que es la universidad. La universidad no se va a destruir y va a trascender a los regímenes.
el conocimiento va a trascender a los regímenes y la ética va a trascender a los regímenes y va a cambiar las sociedades. Yo no tengo la menor duda de que nosotros, a partir de la ética, vamos a construir una mejor sociedad. Pero yo creo que, para cerrar el evento, yo quisiera pedirles que nos levantemos todos y guardemos un minuto de silencio por todos quienes quedan. Ha concluido el minuto de silencio y también este acto. Muchas gracias por su asistencia. Gracias a todos por venir. Gracias de verdad por venir.